Una noche de invierno, Stephanie se despertó sobresaltada por un sonido extraño. Al principio, pensó que era el viento soplando a través de las ramas desnudas de los árboles, pero pronto se dio cuenta que era algo más. Eran lamentos, sonidos suaves pero desgarradores, como si alguien estuviera llorando a lo lejos. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Solo la silueta del cementerio iluminada por la luz de la luna. Los lamentos continuaron durante la noche, y aunque intentó ignorarlos, Stephanie no pudo volver a dormir. Cuando amaneció, decidió investigar. Quizás era solo un animal o un vecino en problemas, pensó, pero lo que descubrió fue mucho más turbio. Al caminar por los senderos del cementerio, Stephanie sintió una presencia extraña, algo que parecía observarla desde las sombras de las lápidas. Aunque el día era frío, una sensación extraña helada la recorrió cuando pasó junto a la tumba en particular. Estaba marcada con un simple nombre, Mónica Solís, que había fallecido en 1875. Frente a la tumba, la tierra parecía más húmeda y oscura que en cualquier otra parte del cementerio. Stephanie decidió preguntar a los lugareños sobre la tumba de Mónica, pero cuando lo hizo, recibió miradas de desconcierto y advertencias. «Es mejor no remover los secretos de ese lugar», le dijo una anciana en la tienda del pueblo. «Esa tumba ha estado ahí desde siempre y los lamentos, bueno, siempre han estado con ella». Intrigada por la respuesta vaga y evasiva de los habitantes, Stephanie se sumergió en los archivos del pueblo. Lo que descubrió fue una historia trágica que había sido olvidada a lo largo de los años, enterrada junto con los muertos. Mónica Solís había sido una mujer joven y hermosa, la hija única de una familia adinerada de este pueblo. A pesar de su posición social, se enamoró de un humilde trabajador llamado Tom, un hombre con una sonrisa amable y ojos sinceros. Contra la voluntad de su familia, Mónica y Tom se casaron en secreto, esperando construir una vida juntos, lejos del control opresivo de los Solís. Sin embargo, la tragedia golpeó antes de que pudieran empezar una nueva vida. Una noche, Tom desapareció sin dejar rastro, y Mónica fue encontrada al día siguiente en el cementerio, llorando desconsolada junto a una tumba vacía. Nadie sabía qué es lo que había sucedido con Tom, pero los rumores en el pueblo decían que la familia Solís había intervenido, asegurándose de que el amor prohibido nunca floreciera. Mónica murió poco tiempo después, aparentemente de pena, y fue enterrada en el mismo lugar donde la habían encontrado llorando. Desde entonces, los lamentos habían comenzado. Los viejos del pueblo decían que el espíritu de Mónica lloraba cada noche, buscando a su amado, mientras otros creían que la maldición lanzada era por la familia Solís, atrapando su alma para siempre en el cementerio. Stephanie estaba decidida a descubrir la verdad detrás de esta leyenda. Las noches en su casa cercana al cementerio se hicieron cada vez más inquietantes, los lamentos volviéndose más fuertes y cercanos. Pronto comenzaron a suceder cosas extrañas, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban con fuerza y siluetas que se deslizaban cerca de ella. Stephanie sentía que cada vez estaba siendo observada constantemente, como si el espíritu de Mónica hubiera decidido que ella era la clave para resolver su sufrimiento. Pero Stephanie no estaba sola en su búsqueda de respuestas. En el pueblo conoció a Daniel, un joven historiador local que también había estado investigando los misterios de este pueblo. Daniel había oído hablar de la leyenda de Mónica Solís y estaba convencido de que era algo más oscuro que estaba en juego, algo relacionado con su familia y su antigua influencia en el pueblo. Juntos, comenzaron a reunir piezas del rompecabezas. Encontraron viejos registros que sugerían que Tom no había desaparecido por casualidad. Según los documentos que desenterraron, había habido disputas entre Tom y la familia Solís, relacionadas con el control de unas tierras que Tom había heredado. Pero lo más perturbador fue descubrir que esas tierras ahora formaban parte del cementerio. Era como si la familia Solís hubiera querido asegurarse de que Tom nunca pudiera descansar en paz, y al hacer eso, habían condenado también a Mónica. Decididos a liberar el alma atormentada de Mónica, Stephanie y Daniel regresaron al cementerio en una noche de luna llena. Stephanie llevaba consigo un viejo diario que había encontrado en los archivos. Uno pertenecía a Mónica. En él había escrito sobre su amor por Tom y los encuentros secretos que habían tenido en el cementerio, justo antes de su desaparición. Mientras caminaban por el cementerio, los lamentos comenzaron nuevamente.
pero esta vez eran diferentes. No solo eran sonidos distantes, parecían venir de todas partes, envolviendo a Stephanie y a Daniel en una aura de tristeza y desesperación. Finalmente, llegaron a la tumba de Mónica, y Stephanie, con el diario en la mano, comenzó a leer en voz alta los últimos pensamientos de Mónica. «Tom, te encontraré, aunque tenga que esperar aquí para siempre». Al leer esas palabras, Stephanie sintió una presencia helada a su lado, pero esta vez no fue de terror. Fue como si el espíritu de Mónica estuviera escuchando, atrapado en el mundo de los vivos y los muertos. En ese momento, Daniel notó algo inusual en la tumba de Mónica. Un pequeño fragmento de tierra que parecía removido recientemente, como si algo estuviera intentando salir de allí. Con una mezcla de miedo y determinación, Stephanie y Daniel comenzaron a cavar la tumba. A medida que retiraban la tierra, los lamentos se hicieron cada vez más fuertes, hasta que finalmente encontraron lo que parecía ser un pequeño baúl de madera enterrado junto al ataúd de Mónica. Dentro del baúl encontraron objetos pertenecientes a Tom, una vieja fotografía, una carta nunca enviada y, lo más inquietante, un anillo de compromiso que él había planeado dárselo a Mónica. Todo estaba allí, como si alguien hubiera querido enterrar el amor de Mónica junto a ella, asegurándose de que nunca pudiera ser libre. Al sacar estos objetos del baúl y colocarlos sobre la tumba nuevamente, Stephanie sintió que los lamentos comenzaban a desvanecerse. Era como si el alma de Mónica finalmente estuviera en paz, habiendo recuperado algo de lo que le habían arrebatado. Las sombras en el cementerio se disiparon y por primera vez en semanas el aire se sintió ligero y fresco. Daniel y Stephanie se miraron, sabiendo que habían hecho algo importante. El espíritu de Mónica Solís, atrapado durante mucho tiempo en un ciclo de tristeza y desesperación, finalmente había encontrado el descanso que tanto buscaba. A partir de esa noche, los lamentos cesaron en el cementerio del pueblo. Los lugareños lo notaron aquel cambio, aunque pocos se atrevían a hablar de ello en voz alta. Pero Stephanie sabía lo que había sucedido. Había sido testigo de cómo el amor, incluso más allá de la muerte, podía atar las almas en el mundo. Pero también había aprendido que, con el conocimiento y el coraje adecuado, esas ataduras podían romperse, liberando a los espíritus para que encuentren su paz. Stephanie continuó viviendo en el pueblo, y, aunque en su casa seguía cerca al cementerio, ya no sentía el miedo. De vez en cuando en las noches estaba más tranquilo. Se sentaba en su jardín y miraba hacia las colinas, donde las lápidas descansaban en silencio. Sabía que Mónica y Tom finalmente estaban juntos, en algún lugar más allá de este mundo. Y en su corazón, Stephanie entendió que algunos secretos del pasado merecen ser desenterrados, no para avivar el terror, sino para traer justicia y paz a aquellos que desean descanso. En el corazón de un antiguo pueblo, donde el tiempo parecía haberse detenido, estaba el cementerio de los susurros, así es que lo llamaban, un lugar donde las lápidas viejas se inclinaban hacia adelante, como si llevaran años escuchando las confesiones de las almas que allí descansaban. Sin embargo, lo que realmente asustaba a los habitantes no eran los muertos, sino los vivos, los niños del cementerio. Una familia acababa de mudarse al pueblo, buscando un nuevo comienzo, después de perder a su hijo menor en un trágico accidente. Querían alejarse del dolor de la gran ciudad y encontrar un lugar donde pudieran sanar. El pueblo, con sus calles empedradas y casas antiguas de ladrillo, parecía el refugio perfecto. La madre, se llamaba Laura, estaba especialmente encantada con la pequeña casa que había encontrado cerca del cementerio. No tenía miedo de los muertos. Para ella, el lugar transmitía una calma inusual, como si aquellas almas que reposaban allí quisieran ofrecerle consuelo. Sin embargo, sus dos hijos, Emily y Jake, no compartían ese entusiasmo. Desde el primer día, ambos se sintieron incómodos estando cerca del cementerio. Emily, la mayor, era una niña de 12 años, con una imaginación vivida y un don para dibujar. Jake, su hermano de 10 años, era más reservado, pero siempre seguía a Emily a donde fuera. Los dos habían desarrollado un vínculo muy fuerte después de la muerte de su hermano menor, Ethan, y se apoyaban mutuamente en su dolor silencioso. La primera noche en la nueva casa, Emily tuvo un sueño extraño. Se vio a sí misma caminando por el cementerio, siguiendo los susurros que parecían venir de las lápidas.
Los árboles altos se balanceaban nuevamente bajo la luz de la luna, y en la penumbra vio figuras pequeñas y borrosas que se movían entre las tumbas. Despertó sobresaltada, con el sonido de las risas infantiles resonando en sus oídos. A la mañana siguiente, compartió su sueño con Jake, quien se estremeció al escucharla. Yo también los escuché, confesó. Escuché risas, pero no eran felices. Trataron de ignorar la inquietud que les provocaba estar cerca del cementerio, pero las cosas comenzaron a empeorar. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Jake vio moverse algo entre los árboles que bordeaban el cementerio. ¿Lo viste?, le preguntó Emily, señalando hacia la sombra. Emily asintió lentamente. En medio de los árboles, apenas visible entre las ramas y las lápidas, se encontraban un grupo de niños. Estaban vestidos con ropas antiguas, como sacadas de otro siglo. Sus ojos eran oscuros, y sus rostros inexpresivos, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Los niños no se movían, solo los miraban fijamente desde la distancia. Estaban esperando algo. ¿Qué quieren?, susurró Jake, sin poder apartar la vista de ellos. No lo sé, respondió Emily, tomando la mano de su hermano con fuerza. A partir de ese día, los niños del cementerio comenzaron a aparecer con más frecuencia. A veces, Emily los veía a través de la ventana mientras hacía las tareas. Otras veces, Jake los divisaba desde el segundo piso de su casa, justo al borde de su visión periférica. Pero siempre estaban allí, observando. Laura, sin embargo, no los veía. A pesar de las advertencias de sus hijos, estaba convencida de que los niños estaban proyectando su dolor en un lugar nuevo. Es un cementerio, cariño. Es normal que sea un poco inquietante al principio, le decía, tratando de calmar sus miedos. Emily y Jake, desesperados por respuestas, comenzaron a investigar sobre el cementerio. Visitaron la biblioteca del pueblo y encontraron viejos registros que hablaban de una tragedia ocurrida muchos años atrás. A mediados del siglo XIX, una epidemia había azotado aquel pueblo, llevándose la vida de decenas de niños en cuestión de semanas. Se decía que los niños habían sido enterrados en una sección aislada del cementerio y que sus almas nunca habían encontrado la paz. Había historias de risas y susurros que se escuchaban por la noche y de sombras infantiles que se deslizaban entre las tumbas. «Son ellos», susurró Jake mientras leía los libros del periódico. «Los niños que murieron no han descansado». Aterrorizados pero decididos a entender lo que estaba sucediendo, Emily y Jake se propusieron a descubrir la razón detrás de las apariciones. Comenzaron a explorar el cementerio durante el día, buscando las pistas en las lápidas antiguas. Encontraron una sección separada, más alejada, donde las tumbas eran más pequeñas y estaban marcadas solo con iniciales. Este debía ser el lugar donde los niños habían sido enterrados. Mientras estaban allí, Emily sintió una mano fría sobre su hombro. Se giró de golpe y vio que uno de los niños, una niña pequeña con trenzas y un vestido de encaje blanco, no habló, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, casi tangible. En sus manos sostenía un pequeño muñeco de trapo, viejo y desgastado, como si lo hubiera estado aferrando durante mucho tiempo. «¿Qué quieres?», preguntó Emily en voz baja, pero la niña solo la miró por un momento más, antes de desaparecer en la neblina del cementerio. Esa noche, Emily y Jake decidieron que tenían que hacer algo para ayudar a los niños del cementerio. Si las almas de esos niños no habían encontrado la paz, tal vez podrían ayudarlos a descansar finalmente. Recordaron las historias que habían leído sobre las tradiciones antiguas del pueblo, sobre cómo los habitantes creían que las almas de los muertos necesitaban ciertos ritos para poder cruzar al otro lado. Los niños, que habían muerto tan repentinamente, tal vez nunca habían recibido estos ritos. Juntos, elaboraron un plan. Prepararon velas, flores y algunos objetos que habían leído, que podrían ayudar a las almas a encontrar la paz. Sabían que la tarea sería peligrosa, pero sentían que era lo correcto. Después de todo, esos niños no eran diferentes a ellos, solo estaban atrapados en un lugar al que no pertenecían. Esperaron hasta medianoche, cuando el cementerio estaba completamente vacío y en silencio. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Emily y Jake cruzaron la puerta de hierro oxidado y caminaron hacia la sección apartada donde habían visto las tumbas de los niños. Encendieron las velas alrededor de las lápidas pequeñas y colocaron las flores sobre la tierra fría. Luego, siguiendo las instrucciones de un antiguo ritual que habían encontrado en uno de los libros polvorientos de la biblioteca, comenzaron a hablar en voz baja, pidiendo a las almas que descansaran y encontraran su camino hacia la luz. Por un momento todo pareció estar en calma. El viento se detuvo y las sombras en el cementerio se hicieron más profundas. Los susurros cesaron
y los niños que solían aparecer entre las lápidas no se veían por ningún lado. Emily y Jake intercambiaron miradas. Sintieron que, tal vez, solo tal vez, habían logrado el objetivo. Pero justo cuando estaban a punto de regresar a casa, escucharon un grito. No era un lamento, ni una risa, sino un grito de puro terror. Se giraron y vieron a uno de los niños del cementerio, el mismo que Emily había visto antes, tirado en el suelo, aferrándose al muñeco de trapo. Detrás de ella, una sombra oscura se alzaba, una figura que no pertenecía al mundo. Emily corrió hacia la niña sin pensarlo, y al llegar a su lado sintió un frío intenso que le cortó la respiración. Aquella sombra se acercaba, y en sus profundidades vio que los ojos le miraban con una ira ancestral. Entendió en ese momento que no solo era el sufrimiento de los niños los que los mantenía atrapados, sino que había algo mucho más oscuro, algo que había estado acechando en el cementerio durante generaciones. «¡Déjala ir!», gritó Emily. Pero la sombra no se detuvo. Parecía alimentarse del miedo y del dolor que los niños habían dejado atrás. Sin saber nada más que hacer, Emily abrazó a la niña, sintiendo ese frío etéreo, y comenzó a repetir las palabras del ritual con todas sus fuerzas. Jake, que estaba paralizado de miedo, finalmente reaccionó y se unió junto a ella, pronunciando las palabras con desesperación. La sombra retrocedió, y a medida que lo hacía, los otros niños aparecieron, rodeando a Emily y a Jake. Sus rostros ya no mostraban indiferencia de antes, sino una mezcla de esperanza y gratitud. La niña de muñeco de trapo levantó la vista hacia Emily, con lágrimas que brillaban en sus ojos, y luego, junto con los demás, comenzó a desvanecerse. Si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like. Y no te olvides comentar.